Bienvenidos a Bajo Influencia. Hoy entrevistamos a Marcelo Boto, especialista en comunicación. Buen día, Marcelo. ¿Cómo afectaba la publicidad al público? Buen día. Bueno, ¿cómo afectaba o afecta la publicidad a los públicos, así en general? Y bueno, teniendo en cuenta que la publicidad en general o siempre son canalizadas a través de distintos medios con distintos grados de masividad, la publicidad tiene influencia, así como concepto general, en los públicos. Después habría que hacer determinados tipos de estudio de recepción para ver el grado de incidencia del tipo de publicidad precisa a determinados grupos o sectores sociales. Pero así como concepto general, y las publicidades sí tienen influencia, o es uno de los tantos mensajes que se canalizan a través de ese tipo de formato que tiene influencia en los públicos. ¿En qué momento empezó a influir la publicidad en las personas? La publicidad empezó a tener injerencia cuando surgieron los medios masivos. Entonces, si nos retrotraemos al surgimiento de la sociedad de masas, el último tercio del siglo XIX, empezaban a canalizarse las publicidades a través de los diarios, que eran los medios masivos de la época. Propagandas en la Primera Guerra Mundial tuvieron mucha incidencia, pero es verdad que a partir de la reconfiguración de las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de la década del 60, con la emergencia de la televisión, llegaron de manera masiva a los hogares. A partir de ese momento creo que la publicidad tuvo una llegada muchísimo más masiva, ingresó a los hogares. La televisión se convirtió en el medio masivo a partir de ese momento, y yo creo que ahí se puede hablar de un quiebre, de una presencia mucho más fuerte de la publicidad, un uso, no sé si más fuerte sería la palabra, pero sí tuvo una mayor incidencia en los públicos, en las sociedades. Y bueno, en este siglo, a partir del inicio del siglo XX, y sobre todo con las redes del siglo XXI, y con las redes sociales, vemos como otra transformación, porque lo que se transformó es el tipo de masividad. Entonces ahora hay una llegada mucho más fragmentada a diversos públicos y tendrá otra incidencia. Pero si ustedes me preguntan por el origen, yo creo que el quiebre se da a partir de la década del 60, donde las publicidades ingresan más a los hogares, a partir de la televisión. Y en esa época donde surgió, ¿qué tendencias de consumo se utilizaban? ¿Tanto materiales o culturales? ¿Cuáles eran? ¿Por qué se originó? ¿Desde qué producto? El por qué se originó tiene que ver con la necesidad de determinados sectores empresariales y hasta políticos. A mediados de la década del 30, por ejemplo, en Estados Unidos se adoptaron políticas de fomento de consumo, Roosevelt y demás, pero a partir de la década de 50 tiene que ver con todos los productos, múltiples productos. En esa época había una característica, que los programas, por ejemplo, de radio eran auspiciados por una sola marca. Y eran auspiciados por marcas de cigarrillos, de automóviles, de productos estéticos, el fomento de la moda. Hay mucha publicidad que tiene que ver con determinados tipos de público. Por ejemplo, la mujer se encargaba del hogar en la década del 50, entonces los productos comestibles estaban destinados, las publicidades, a las mujeres, los electrodomésticos, como heladeras, lavarropas, pero productos que tuvieran que ver con la vestimenta, el consumo, por ejemplo, de películas para ir al cine, y después para hombres, lo que tuviera que ver con las prendas que utilizaban los hombres, con los autos, con los automóviles, que tenían que ver con la asociación al rol y estatus que ocupaban las personas en la sociedad. Y a partir de la década del 60, con el surgimiento de la juventud como actor social, con el reconocimiento de la juventud como actor social,
fines de la década del 60, principios de la década del 70, lo que se va a consumir es música, eventos vinculados con recitales, el consumo de la música en long play, en los discos, pero también ahí hay una explosión sobre la vestimenta destinada a los jóvenes y todos los consumos que los jóvenes empezaban a realizar porque empezaban a tener trabajo y más dinero disponible. O sea que en general todos los productos estuvieron vinculados con las necesidades que tenían las empresas y las industrias para que las personas lo pudieran consumir. Desde ese punto de vista, ¿sentís que la influencia incrementó, disminuyó, se mantuvo igual o cómo lo ves hoy en día en comparación a ese momento? Yo diría que es diferente, sobre todo porque los medios sociales y también ahora con la inteligencia artificial, pero sobre todo con la irrupción de los medios sociales en Internet, lo que modificó fue la forma en que llegue los mensajes a los públicos. Entonces, yo diría que antes, sobre todo liderado por la televisión, el cine, si se quiere, los diarios, había una llegada a un público masivo que estaba contenido agrupado geográficamente. Por ejemplo, vos con la televisión tenías una llegada a todo el público que vivía, no sé, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, y todo ese público estaba influenciado por determinados mensajes, entre ellos las mismas publicidades. Lo que cambió a mi modo de ver es el tipo de masividad. Entonces, ahora se fragmentó. Tenemos posibilidad de acceder a muchísimas redes sociales, plataformas, canales de streaming, streaming en YouTube, etcétera. Entonces lo que hubo es una fragmentación drástica, por decirlo de alguna manera, de los medios. Y los públicos siguen a determinados medios en general, ¿no? Redes sociales, plataformas, streaming y demás. Y la publicidad, entonces, va buscando esos sectores o esos nichos. Y creo que esa es la diferencia, la forma de llegada. Con la forma de llegada, también esos tipos de mensajes van a llegar de manera más fragmentaria, pero tal vez a públicos más específicos. La incidencia, la influencia, se sigue dando de la misma manera, pero de otra forma. Y va a depender del alcance de los medios, pero como concepto la publicidad sigue teniendo la misma capacidad de influir en las personas. Otra característica, desde mi punto de vista, es que la publicidad nunca es disruptiva, porque vos te busca que vos te apropies de un mensaje para que consumas una idea o un producto. Y bueno, tiene que estar acorde a lo que piensa la sociedad en ese momento, ¿no? Pero la capacidad de influencia me parece que sigue siendo, no sé si la misma, pero alta. En ese sentido, creo que se mantiene, lo que cambia es el entorno mediático. Nos despedimos del especialista en comunicación, Marcelo Boto. Muchas gracias por tu tiempo y dedicación. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Esto es Bajo Influencia. Hasta la próxima.